Watchman Nee nos enseña que el verdadero crecimiento espiritual comienza con un diagnóstico honesto. En su obra El hombre espiritual, escribe: antes de poder ser sanados, necesitamos conocer nuestra enfermedad. Antes de poder recibir, necesitamos reconocer nuestra necesidad. Esta verdad simple pero profunda revela por qué tantos cristianos permanecen estancados durante años, incluso décadas. El diagnóstico espiritual que Watchman Nee nos presenta no se basa en apariencias externas o en las cosas que hacemos. Va directamente al corazón del asunto. Romanos 8:5-6 nos dice: porque los que viven según la carne tienen su mente puesta en lo que la carne desea, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu tienen su mente puesta en lo que el Espíritu desea. La mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. ¿Te has detenido a examinar realmente hacia dónde está enfocada tu mente en el día a día? No solo durante el culto del domingo o en el momento devocional, sino en los pensamientos que ocupan tu mente cuando estás solo, cuando enfrentas desafíos, cuando tomas decisiones. Es en estos momentos donde se revela el verdadero diagnóstico. Watchman Nee identificó 3 áreas fundamentales donde nuestros mayores obstáculos espirituales se manifiestan: la mente, la voluntad y las emociones. Estas son las 3 partes del alma que necesitan ser transformadas para que podamos vivir la vida cristiana normal que Dios planeó. Vamos a examinar cada una de ellas. La mente es el campo de batalla donde muchos de nosotros enfrentamos nuestra mayor lucha. Pablo nos advierte en 2 Corintios 10:5 que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Watchman Nee observó que una mente no renovada es quizás el mayor impedimento para el crecimiento espiritual. ¿Te has dado cuenta de cómo pensamientos de preocupación, duda, miedo o crítica invaden tu conciencia, incluso cuando intentas concentrarte en Dios? Una de las pruebas más simples pero reveladoras que sugiere Watchman Nee es observar el flujo natural de tus pensamientos. Cuando te despiertas por la mañana, ¿hacia dónde va tu mente de forma natural? Cuando estás en silencio, ¿qué pensamientos surgen sin esfuerzo? Esta simple observación puede revelar mucho sobre tu estado espiritual. En la vida cristiana normal, Watchman Nee explica: muchos cristianos oran por victoria cuando deberían estar orando por discernimiento. ¿Cuántos de nosotros no le pedimos repetidamente a Dios que nos libere de ciertos patrones de pecado, cuando en realidad no entendemos la raíz del problema? El diagnóstico viene antes de la cura. El segundo aspecto del alma que Watchman Nee nos invita a examinar es la voluntad. Nuestra voluntad es como el timón de un barco, pequeña, pero determina toda la dirección de nuestra vida. La pregunta diagnóstica aquí es: ¿tu voluntad está rendida o es resistente a Dios? No en teoría, sino en la práctica diaria de tus decisiones. Jesús nos mostró el camino perfecto cuando dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Watchman Nee enfatiza que una voluntad no quebrantada es frecuentemente el obstáculo central en la vida de muchos creyentes sinceros. Puedes orar, estudiar la Biblia, asistir a la iglesia y aún así mantener tu voluntad firmemente bajo tu propio control. Escribe en los comentarios: amo a Jesús, si sientes que Él es el mayor amor que existe. El diagnóstico de la voluntad se revela en las pequeñas decisiones del día a día. Cuando Dios te pide que perdones a alguien, ¿cómo responde tu voluntad? Cuando el Espíritu te convence de algo que necesitas abandonar, ¿cuál es la reacción natural de tu voluntad? Cuando la palabra de Dios contradice tus deseos personales, ¿quién gana ese conflicto interno? Watchman Nee nos enseña que
Una voluntad no quebrantada es una fortaleza del enemigo en nuestro ser. Por eso el salmista oró: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Salmo 143:10. Nota bien, él no solo pide conocer la voluntad de Dios, sino ser enseñado a hacerla. Hay una gran diferencia. El tercer aspecto de nuestro diagnóstico espiritual involucra nuestras emociones. Watchman Nee observó cómo las emociones no santificadas pueden sabotear por completo nuestra vida espiritual. Sentimientos de resentimiento, amargura, autocompasión, orgullo herido. Todas estas emociones negativas son como veneno espiritual que contamina nuestra comunión con Dios y con los demás. Proverbios 4:23 nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón en la Biblia frecuentemente se refiere a la sede de nuestras emociones. ¿Cuántos cristianos no pueden avanzar espiritualmente porque guardan rencores no resueltos? ¿Cuántos tienen su vida de oración afectada por sentimientos negativos que se niegan a entregar a Dios? El examen diagnóstico de las emociones, según Watchman Nee, es simple. Observa lo que te mueve a la acción. ¿Te motiva el amor de Cristo o emociones carnales como el miedo, el orgullo, la necesidad de aprobación o el deseo de control? La respuesta honesta a esta pregunta revela mucho sobre tu estado espiritual. En sus escritos, Watchman Nee cita con frecuencia Gálatas 5:24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nota que Pablo no dice que debemos intentar controlar nuestras pasiones y deseos, sino crucificarlos. Hay una radicalidad en el diagnóstico espiritual que no podemos ignorar. Quizás el aspecto más penetrante del diagnóstico espiritual de Watchman Nee sea lo que él llama el hombre natural. Aquella parte de nosotros que quiere servir a Dios con nuestra propia fuerza, con nuestros propios recursos, según nuestra propia sabiduría. Es posible estar extremadamente activo en la obra de Dios y aún así estar operando en la energía de la carne. Pablo advierte sobre esto en 1 Corintios 3:1-3. Y yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pues, viendo que hay entre ustedes celos y contiendas, no son carnales y andan como hombres. Nota que está hablando con creyentes, no con incrédulos. El test diagnóstico aquí, según Watchman Nee, es el fruto. No lo que haces para Dios, sino el carácter que se produce en ti. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5:22-23. La ausencia de estos frutos, incluso en medio de mucho servicio religioso, es una señal de alerta que no podemos ignorar. Hay otro aspecto profundo en el diagnóstico espiritual de Watchman Nee que rara vez se aborda en las iglesias hoy: la conciencia del pecado versus la conciencia de uno mismo. Observó que muchos cristianos están tan preocupados por sus pecados individuales que nunca llegan a confrontar el problema más fundamental, su yo no crucificado. En La vida cristiana normal, escribe: Dios no está solo tratando con lo que hacemos, sino con lo que somos. Es posible estar muy consciente de los pecados, pero completamente inconsciente del yo. Puedes confesar y abandonar pecados específicos repetidamente y aún así nunca entregar el trono de tu vida a Cristo. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Observa que el primer paso no es tomar la cruz, sino negarse a sí mismo. El diagnóstico honesto nos lleva a darnos cuenta de que nuestro mayor problema no son solo nuestras faltas, sino nuestro yo no rendido. Watchman Nee
nos enseña que la cruz no es sólo para el perdón de los pecados, sino para la ejecución del viejo hombre. En Romanos 6:6 Pablo declara: sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado junto a él para que el cuerpo del pecado sea destruido y no seamos más esclavos del pecado. El diagnóstico espiritual completo nos lleva a este punto crucial. Necesitamos no solo del perdón de Cristo, sino de nuestra cocrucifixión con Él. Quizás te estés preguntando: ¿cómo puedo aplicar este diagnóstico espiritual a mi vida de forma práctica? Watchman Nee sugiere un proceso simple, pero profundo. Primero, busca la luz de Dios. Juan 3:20-21 dice: porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad, viene a la luz, para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Ora sinceramente: Señor, muéstrame cómo tú me ves. Segundo, responde honestamente a las preguntas diagnósticas. ¿Hacia dónde se dirige naturalmente mi mente durante el día? ¿Está mi voluntad rendida o resistente a las direcciones de Dios? ¿Qué emociones dominan mi vida interior? ¿Estoy produciendo el fruto del Espíritu? ¿Estoy viviendo en la energía de la carne o en el poder del Espíritu? Tercero, acepta el diagnóstico divino sin justificaciones. Watchman Nee observó que nuestra tendencia natural es defender nuestro yo, explicar nuestras fallas, compararnos con otros o minimizar la gravedad de nuestra condición. El verdadero arrepentimiento comienza con la concordancia con el diagnóstico de Dios. Cuarto, aplica el remedio divino. La cruz, no solo como una doctrina teórica, sino como una realidad experiencial en tu vida diaria. Watchman Nee enfatiza repetidamente que la cruz no es solo un evento histórico o una verdad teológica, sino una experiencia continua en la vida del creyente. En su obra El hombre espiritual, Watchman Nee escribe: la cruz es el lugar donde el hombre viejo termina y el hombre nuevo comienza. Es el punto de transición entre vivir por nuestras propias fuerzas y vivir por la vida de Cristo en nosotros. Es la puerta entre la derrota y la victoria. Gálatas 2:20 resume perfectamente este camino. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vive en mí Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo era uno de los favoritos de Watchman Nee, y él a menudo lo citaba como el secreto de la vida cristiana normal. Tal vez estés pensando: esto parece muy radical, muy extremo. Sí, es cierto, pero como Watchman Nee frecuentemente recordaba a sus oyentes, el cristianismo bíblico es radical por naturaleza. Jesús no vino para mejorar al hombre viejo, sino para crucificarlo y reemplazarlo por una vida completamente nueva. Hay una historia que Watchman Nee solía contar sobre un joven que se acercó a él profundamente frustrado con su vida espiritual. El joven había intentado de todo: más oración, más estudio bíblico, más servicio en la iglesia, pero seguía experimentando las mismas derrotas. Watchman Nee lo sorprendió al decirle: tu problema no es que necesites intentar más, sino que necesitas morir más. El diagnóstico espiritual de Watchman Nee nos lleva a este punto crucial. Nuestro problema fundamental no es la falta de esfuerzo, sino la abundancia de vida propia. No necesitamos más fuerza para vivir la vida cristiana. Necesitamos llegar al final de nuestra propia fuerza para que la vida de Cristo pueda manifestarse en nosotros. Romanos 7 describe vívidamente la lucha de alguien que intenta vivir la vida cristiana con su propia fuerza. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. B19. Es una descripción perfecta de la frustración que muchos de nosotros experimentamos.
Pero Pablo no nos deja en ese punto de desesperación. Exclama: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor». B 24-25. Escribe en los comentarios: «Jesús, cura mi corazón, si crees que Él puede traer paz y restauración a tu alma». El diagnóstico nos lleva al desespero de nosotros mismos, pero ese desespero es la puerta a la verdadera esperanza. Cuando llegamos al final de nuestros propios recursos, comenzamos a experimentar los recursos infinitos de Dios. Uno de los aspectos más profundos de la enseñanza de Watchman Nee es la distinción entre cambio de comportamiento y transformación de vida. Muchos cristianos están satisfechos con modificaciones superficiales en su comportamiento, cuando Dios desea una transformación completa que comienza en el interior y fluye hacia el exterior. En 2 Corintios 3:18, Pablo describe este proceso: «Y todos nosotros, que con el rostro descubierto contemplamos la gloria del Señor, según su imagen somos transformados con gloria cada vez más grande, la cual proviene del Señor, que es el Espíritu». Nota que es un proceso continuo de transformación, no solo un cambio momentáneo de comportamiento. Watchman Nee enfatiza que esta transformación no es el resultado de nuestro esfuerzo, sino de la operación del Espíritu Santo en nosotros mientras mantenemos nuestros ojos fijos en Cristo. No se trata de imitar a Jesús, sino de permitir que su vida se manifieste a través de nosotros. Aquí hay otro elemento crucial del diagnóstico espiritual. ¿Estás intentando imitar a Cristo o permitiendo que Cristo viva a través de ti? La diferencia puede parecer sutil, pero es absolutamente fundamental. Uno es el camino del esfuerzo humano, el otro es el camino de la gracia divina. En su obra La vida cristiana normal, Watchman Nee utiliza la ilustración del injerto para explicar esta verdad. Cuando una rama es injertada en una vid, no intenta producir uvas por esfuerzo propio. Simplemente recibe la vida de la vid, y esa vida produce naturalmente el fruto. Jesús dijo: «Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán mucho fruto». Juan 15:5. El diagnóstico nos lleva a la pregunta crucial: ¿estás tratando de producir fruto espiritual por tu propio esfuerzo? ¿O estás permitiendo que la vida de Cristo fluya a través de ti para producir su fruto? Muchos cristianos viven como huérfanos espirituales, luchando por ganar el favor que ya les ha sido concedido gratuitamente en Cristo. Operan desde un lugar de carencia y ansiedad, no de plenitud y seguridad. Watchman Nee observaba que este es uno de los síntomas más comunes de una vida cristiana anormal. En Efesios 1:3, Pablo declara: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». Observa el tiempo verbal. No dice «nos bendecirá», sino «nos ha bendecido». Pasado pleno. Todas las bendiciones espirituales ya son nuestras en Cristo. Vivimos desde esta posición de riqueza, no para alcanzarla. El diagnóstico espiritual nos revela si estamos viviendo como hijos o como huérfanos, si estamos operando desde la plenitud o desde la carencia, si estamos buscando ganar el favor de Dios o disfrutar del favor que ya nos ha sido dado en Cristo. Watchman Nee escribió: «Muchos cristianos están demasiado ocupados tratando de establecer su propia justicia para descansar en la justicia que ya les ha sido dada en Cristo». Romanos 10:3-4 habla exactamente sobre esto. Porque ignorando la justicia que viene de Dios y tratando de establecer su propia justicia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. Este diagnóstico
toca un punto sensible para muchos de nosotros. ¿Estamos secretamente tratando de ganar lo que Dios ya nos ha dado gratuitamente? ¿Estamos luchando por merecer el favor que solo puede ser recibido como un regalo? Uno de los aspectos más liberadores del diagnóstico espiritual de Watchman Nee es su énfasis en el descanso espiritual. En El hombre espiritual escribe: el creyente que comprende su posición en Cristo aprende a descansar en lo que Dios ya ha realizado, en lugar de luchar por realizar algo por sí mismo. Hebreos 4, 9, 10 dice: por lo tanto queda un descanso para el pueblo de Dios, porque el que entra en el descanso de Dios también descansa de sus obras, como Dios descansó de las suyas. Este descanso no es pereza espiritual, sino la cesación de la confianza en nuestras propias obras y el inicio de la confianza en la obra completa de Cristo. El diagnóstico nos revela si estamos viviendo en la agitación de la carne o en el descanso del espíritu. Watchman Nee observó que la ansiedad, la prisa, la impaciencia, la frustración, todas estas son indicaciones de que aún estamos operando en la energía de la carne, no en la paz del espíritu. Jesús prometió: vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Esta invitación es particularmente relevante para aquellos que están exhaustos de intentar vivir la vida cristiana con sus propias fuerzas. Otra área crucial del diagnóstico espiritual es nuestra respuesta al sufrimiento y a las dificultades. Watchman Nee observó que muchos cristianos ven las pruebas solo como algo que hay que soportar, o peor aún, como una señal del desagrado de Dios. Pero en la economía divina, el sufrimiento tiene un propósito redentor. En 1 Pedro 4, 1, 2 leemos: por lo tanto, dado que Cristo sufrió corporalmente, también prepárense con el mismo pensamiento, porque el que ha sufrido en su cuerpo ha roto con el pecado, para que, en el tiempo que les queda en la carne, no viva más para satisfacer los malos deseos humanos, sino para hacer la voluntad de Dios. El diagnóstico nos revela si estamos resistiéndonos al sufrimiento que Dios permite en nuestra vida o abrazándolo como un instrumento de transformación. Watchman Nee enfatizaba que la cruz no es solo un evento histórico, sino una experiencia continua en la vida del creyente. Las dificultades son oportunidades divinas para que el poder de la resurrección se manifieste en nosotros. En 2 Corintios 4, 10, 11, Pablo escribe: siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también se manifieste en nuestro cuerpo. Pues nosotros, que estamos vivos, somos siempre entregados a muerte por causa de Jesús, para que su vida también se manifieste en nuestra carne mortal. Este es el paradoja divina. La muerte opera en nosotros para que la vida opere en los demás. Quizás el aspecto más profundo del diagnóstico espiritual de Watchman Nee sea la cuestión de la motivación. Observó que muchos cristianos hacen las cosas correctas por los motivos equivocados. Servimos a Dios para obtener su aprobación, para impresionar a otras personas, para aliviar nuestra culpa o para sentir que tenemos valor. En 1 Corintios 13, 1, 3, Pablo expone esta verdad: si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, soy como un metal que resuena o un címbalo que tincla. Aunque entregue mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor, de nada me sirve. El diagnóstico nos revela si nuestras acciones espirituales fluyen del amor a Dios y a los demás, o de motivaciones egoístas y carnales. Watchman Nee enfatizaba que Dios mira primero el corazón, luego las manos. Le importa más el porqué de nuestras acciones que el qué hacemos. Jesús confrontó a los fariseos sobre este mismo punto. Ustedes limpian el exterior de la copa y del plato, pero por dentro están llenos de avaricia y maldad. Lucas 11:39.
Un diagnóstico espiritual honesto nos lleva a examinar no solo nuestras acciones externas, sino nuestros motivos internos. Un elemento final y crucial del diagnóstico espiritual es nuestra actitud hacia el mundo. Juan advierte: no amen al mundo ni las cosas que están en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera Juan 2:15. Watchman Nee observó que muchos cristianos son inconscientes de cuánto el espíritu del mundo aún influye en sus valores, prioridades y decisiones. El diagnóstico nos revela si somos amigos del mundo o verdaderamente apartados para Dios. No se trata de aislamiento físico, sino de distinción espiritual. Como oró Jesús: ellos no son del mundo, así como yo tampoco soy. Juan 17:16. Al concluir este diagnóstico espiritual, inspirado en las enseñanzas de Watchman Nee, quiero enfatizar que su propósito no es la condenación, sino la liberación. El médico diagnostica la enfermedad no para avergonzar al paciente, sino para tratarlo. De la misma manera, Dios expone nuestro verdadero estado espiritual no para condenarnos, sino para sanarnos. Romanos 8:1 declara: por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El diagnóstico no es el fin, sino el comienzo. Es el primer paso en el camino hacia una transformación verdadera y duradera. Escribe en los comentarios